Construir un paraíso sobre la Tierra ha sido el deseo de muchos pensadores en la historia. Hoy te proponemos hacer un recorrido por algunas de las utopías más llamativas que se desarrollaron y conocer qué proponían en relación al trabajo, los bienes y el vínculo con el entorno geográfico. Una sociedad en la que todos tienen las mismas oportunidades, en donde nadie es pobre y el trabajo deja tiempo para el ocio. Este ha sido el sueño de muchas personas a lo largo de la humanidad. Algunas de ellas han ido más allá y trataron de plasmar cuáles serían las características que tendría esa organización ideal. La primera vez que se utilizó el término utopía fue en el siglo XVI. El pensador inglés Tomás Moro publicó en 1516 su obra Utopía, en la que describe una sociedad ideal, en donde se privilegia el bien común y se vive en armonía. Utopía, por empezar, es una isla compuesta por 54 ciudades, cada una con tierras disponibles para cultivar y trabajar. Varios siglos antes que Karl Marx propone la eliminación de la propiedad privada y una organización común del trabajo y las actividades. La jornada laboral es de solo 6 horas para todos. Según Moro, esto alcanzaría, ya que también deberían trabajar personas que en aquella época no lo hacían, como propietarios de la tierra, religiosos o mujeres. También deberían incluirse personas que se dedicaban a actividades que ya no existen en Utopía, como los vinculados a las actividades financieras. La planificación es amplia en Utopía. Las vestimentas y distribución del terreno son iguales para todos. En el cultivo de la tierra intervienen todos los habitantes según su familia. Además, rotan por turnos. Está previsto que todos vivan un determinado tiempo tanto en el campo como en la ciudad. Tampoco existen los abogados. Esto es llamativo, ya que el propio Moro era abogado. Pero como hay pocas leyes, todos las conocen y pueden defenderse a sí mismos. Según el pensador, al abolir la propiedad privada y el lucro financiero, se eliminan también las causas de los males de la sociedad y las disputas. Esta obra dio nombre a un género literario, las utopías. Pero existen casos anteriores de descripciones de ciudades ideales, como La República, de Platón. Estas obras de ficción tienen algunos rasgos en común. Por ejemplo, suelen caracterizar lugares alejados, ya sea en el territorio o en el tiempo. Son valorativas, ya que se define lo que es deseable, y también críticas, ya que se comparan con el contexto en el que escribe el autor. Etimológicamente, utopía significa no lugar. Es decir, se trataría de un lugar imaginario que no podría existir en la práctica. Pero las utopías también buscan, a veces, mostrar un lugar al que se quiere ir y llaman a la acción. Ya en el siglo XX, Robert Nozick escribió Anarquía, Estado y Utopía, un texto en el que reflexiona sobre el modo en que nos organizamos en sociedad. Según su visión, no hay una justificación posible a que exista un Estado que abarque más funciones que las mínimas, es decir, que proteja las libertades individuales. Este autor inspiró a corrientes que siguen hasta nuestros días, como libertarios o anarcocapitalistas. Del otro lado del espectro ideológico nos encontramos con una utopía socialista, Looking Backward. Fue escrita por Edward Bellamy y generó una gran repercusión a finales del siglo XIX. Allí describe cómo sería el año 2000 desde la óptica que tenía más de un siglo antes. En este caso, no hay desigualdades ni carencias, ya que toda la distribución de recursos es similar y está determinada por el Estado, dueño de todas las propiedades. No hay herencia porque, claro, el Estado es el único propietario de las tierras. Este mundo creado por Bellamy, en el que nadie se muere de hambre y nada escapa a la planificación estatal, inspiró a muchos pensadores y hasta generó la creación de un partido político. Pocos años después, el mundo fue testigo del intento de llevar una utopía a la práctica. La Revolución Rusa buscó implementar ideas propuestas por Marx varias décadas antes. Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело.
Sin embargo, muchas de esas ideas estaban pensadas para sociedades urbanas, no para la Rusia campesina de aquellos años. Es que muchas veces las ideas utópicas son pensadas sin tener en cuenta las particularidades de cada región. ¿Cuál es la situación geográfica de un país? ¿Qué materias primas tiene? ¿Cómo es el clima? ¿Con qué otros estados comercia? ¿O qué alimentos se pueden cultivar? Son algunas de las variables que no pueden faltar a la hora de pensar un plan de desarrollo de una sociedad. También es clave entender qué es lo que se quiere modificar. En este sentido, se puede rescatar una de las pocas utopías que se escribieron en Latinoamérica. El político argentino Domingo Sarmiento, quien luego sería presidente, publicó en 1850 una obra llamada Argirópolis. Allí busca resolver un problema de la Argentina de aquel entonces, que no tenía resuelta la cuestión de su ciudad capital. Sarmiento propone la creación de los Estados Federados del Río de la Plata. Allí, además de la Argentina, estarían incluidas bajo el mismo gobierno Paraguay y Uruguay, en un plano de igualdad entre todas. Su idea era crear una nación que pudiera hacer frente a Brasil, mucho más extensa y populosa. En aquellos años, las ciudades portuarias Buenos Aires y Montevideo rivalizaban por el dominio del comercio internacional. Sarmiento propuso una idea novedosa, que la capital del nuevo estado fuera Argirópolis. Estaría ubicada en la isla Martín García, que se encuentra en medio del Río de la Plata, que hasta nuestros días divide a Argentina de Uruguay. Con la instalación de la capital en una isla, todas las demás provincias quedarían bajo las mismas condiciones y ninguna se impondría sobre la otra. Además, se aseguraría la libre navegación de los ríos y las mercancías circularían sin problemas hasta Paraguay. La inspiración que tuvo Sarmiento fue Estados Unidos, que para resolver la cuestión de su capital creó Washington, D.C., una ciudad que no estuviera atada a la suerte de ningún estado miembro de la Unión. El pensador argentino confiaba en que la unión de Argentina, Uruguay y Paraguay podría crear una potencia internacional más fuerte, en línea con el pensamiento de la época. De hecho, cita los casos de India e Italia, que durante esos años pugnaban por la creación de una nación. La historia, como sabemos, no dio lugar a la creación de los Estados Federados del Río de la Plata. ¿Cómo hubiera sido ese país? ¿Qué características tendría hasta nuestros días? Déjanos tu comentario más abajo. También te proponemos que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos a que sigamos realizando estos videos. También tendrás acceso a materiales exclusivos.